Descubre cómo la caída de la humanidad ha influido en nuestra realidad desde el principio. Este evento no solo simboliza una pérdida, sino que también da inicio a nuestro sufrimiento y a un estado de ignorancia. Si exploramos más allá de la Biblia, nos encontramos con las enseñanzas gnósticas que vinculan esta caída con la creación del mundo por una entidad conocida como el Demiurgo. Este ser, que a menudo se describe arrogante y desorientado, creó un universo material con la intención de atrapar a las almas divinas, convirtiéndolo en una verdadera prisión. Para el gnosticismo, este mundo no es un don, sino una maldición, y el Demiurgo no merece adoración, sino que expone su crueldad. Este entendimiento no es exclusivo de los gnósticos. En el hinduismo, por ejemplo, se encuentra el concepto de Maya, que se refiere a una ilusión que ofusca nuestra percepción de la auténtica realidad. En esta tradición, el mundo material se revela como una construcción que nos distrae y somete a un control externo. La idea de caída resuena en mitos de diversas culturas. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos a Prometeo, quien desafió a los dioses al traer el fuego a la humanidad, un símbolo de conocimiento y poder. Sin embargo, su recompensa fue un castigo eterno, enviándonos un claro mensaje. Descubre la realidad del mundo que habitamos, donde no hay lugar para ilusiones ni esperanzas engañosas. Si te incomoda esta verdad, es un buen comienzo, porque abrir los ojos a la dureza de nuestra existencia es el primer paso hacia el cambio. Este no es un simple ensayo para algo mejor, ni un paraíso en el que podamos evadir el sufrimiento diario. Las guerras, las pandemias, la pobreza extrema y la violencia son el reflejo del caos que nos rodea, y no se trata de pruebas para forjarnos como seres más fuertes, sino de la desgarradora experiencia de una vida marcada por el sufrimiento. Bienvenido a esta dura realidad que nos exige enfrentarnos a nuestras propias limitaciones y a la desilusión. A lo largo de la historia, diversas filosofías, especialmente aquellas ajenas a los dogmas tradicionales, han sido claras. Este mundo no es el producto de un Dios benévolo, sino de una fuerza tiránica. Conceptos gnósticos describen a esta entidad, conocida como Demiurgo, que encierra a las almas en cuerpos mortales, condenándolas a sufrir en un entorno corrupto. El resultado es que muchas personas confunden esta situación de prisión con su esencia espiritual, convirtiéndose, sin darse cuenta, en participantes activos de su propio tormento. En esta lucha interminable, es fundamental reconocer el sufrimiento como parte intrínseca de nuestra existencia, permitiéndonos así reflexionar sobre nuestro papel en este escenario caótico. Es hora de cuestionar lo que creemos y explorar nuevas perspectivas que nos permitan trascender esta pesadilla viviente. Reflexiona sobre nuestra realidad. El dolor, que muchos consideran como algo que forja carácter, es en gran medida una táctica para mantener a las personas en una posición de sumisión. Hablo de un sufrimiento profundo, la brutalidad de la pobreza extrema, la desgarradora pérdida de seres queridos y el miedo inminente que traen las guerras. ¿Sabías que en el último siglo más de 100 millones de vidas se han perdido en conflictos armados? Esto es solo una pequeña parte de la historia. Nos encontramos en un sistema global donde las fuerzas opresivas explotan a miles de millones de personas, donde las enfermedades se difunden implacablemente y donde desastres naturales pueden devastar comunidades en un instante. Tómate un momento para pensar, ¿puedes creer que esta es la obra de un creador compasivo? ¿O no parece más bien una estructura diseñada para maximizar el sufrimiento humano? Si aún tienes dudas, consideremos el tiempo un instante. El tiempo no es un aliado.
Es el peor de los verdugos. Desde el momento en que llegamos al mundo entramos en un ciclo interminable. Cada segundo, cada minuto nos acerca, sin escapatoria, al inevitable final. Lo más cruel es que, en este camino, el tiempo nos muestra cómo todo lo que apreciamos se desvanecerá. No existe sanación en el tiempo, solo se lleva lo que tenemos, nuestra juventud, salud e incluso la esperanza. No hay fuerza más destructiva en el universo. Sin embargo, la gente sigue aferrándose a la idea de que esta vida es un regalo, que el sufrimiento tiene un significado redentor y que las pruebas que enfrentamos nos hacen mejores. Esta creencia es, en realidad, una cruel burla y una mentira. Observemos la realidad histórica. Millones han experimentado la destrucción, la tortura y el silencio eterno. Miles jamás pudieron disfrutar de una vida digna, víctimas de fuerzas que no alcanzan a entender. En nuestros días, billones luchan cada jornada por sobrevivir en un mundo carente de compasión. ¿Te atreverías a afirmar con seriedad que este es el plan de un ser divino? Si esto es lo que entendemos por designio divino, parece un esquema sacado de las mentes de sádicos. No te dejes llevar por los avances tecnológicos contemporáneos, creyendo que estamos evolucionando. Cierto, poseemos smartphones y hemos alcanzado el espacio. Pero, ¿qué valor tiene eso cuando diariamente 25,000 personas mueren por hambre? ¿Qué avance implica cuando las familias son destruidas por guerras y conflictos? ¿Y qué progreso representa que solo el 1% más adinerado controle la mayoría de los recursos, mientras el resto lucha por subsistir? Esto no es evolución, es simplemente un infierno adornado. La decadencia humana no es solo una alegoría, es un movimiento calculado en un juego cósmico donde nuestro sufrimiento parece ser la única constante. Las antiguas narrativas de diversas culturas retratan a la humanidad como castigada, no por sabiduría divina, sino por una fuerza tiránica que busca limitarnos a una existencia puramente material. La conocida historia de Adán y Eva, por ejemplo, ha sido malinterpretada a lo largo de los años. El llamado pecado original no es un simple error moral, sino la traición que condujo a la humanidad a una existencia física enredada y restringida. Intentar trascender lo permitido conlleva inevitablemente sufrimiento. Asimismo, en la mitología sumeria, los Anunnaki aparecen como dioses que manipulan y someten a la humanidad. Todas estas historias forman parte de un esquema más amplio que revela una verdad inquebrantable. Somos prisioneros de un sistema que no creamos, pero que nos obliga a enfrentar el sufrimiento. Pero no nos limitemos a observar el pasado. Examinemos cómo esta caída se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Desde el nacimiento, los seres humanos entramos en un estado de dependencia que configura nuestra existencia. Desde el primer aliento que tomamos, nuestra existencia se encuentra ligada a los demás. Esta interdependencia no se desvanece con el paso del tiempo, más bien se transforma. Al crecer, nos vemos atrapados en sistemas que controlan cada aspecto de nuestras vidas. La educación, en vez de ser un camino hacia el conocimiento, se convierte en un mecanismo de conformidad, moldeándonos según las expectativas de la sociedad. El trabajo, en lugar de ofrecer un espacio para la realización personal, se convierte en una incesante batalla por la supervivencia. Nuestras relaciones, a menudo, son influenciadas por la presión social que nos rodea. La caída no es un simple evento histórico, es una parte intrínseca de nuestra existencia que se manifiesta en cada rincón de la vida diaria. Ahora hablemos del sufrimiento. A lo largo del tiempo, tanto los textos antiguos como la psicología actual han afirmado que el sufrimiento enseña lecciones importantes. Sin embargo,
¿Qué clase de enseñanza puede venir de un dolor interminable? Esto no es aprendizaje, es un tormento perpetuo. Analicemos cómo funciona el mundo actual. Desastres naturales ocurren sin previo aviso, devastando comunidades y dejando solo ruinas y desespero. Las enfermedades no hacen distinción y afectan a los más frágiles, quienes ya luchan por sobrevivir. La violencia, lejos de ser algo aislado, está presente en todas partes. El sistema en el que convivimos no solo permite que el sufrimiento persista sin límites, sino que de alguna manera depende de él. Y esa creencia de que todo forma parte de un plan superior es la última falacia que nos mantiene en la oscuridad. Es hora de cuestionar y romper con estas cadenas. Te invito a reflexionar y buscar un camino hacia la libertad. Descubre cómo a lo largo del tiempo los esfuerzos humanos por lograr la libertad han enfrentado derrotas constantes. Revoluciones han sido reprimidas y movimientos por el cambio sofocados. Pensadores audaces que se atrevieron a cuestionar el orden establecido fueron silenciados y borrados de las páginas de la historia. Aquellos visionarios que buscaban mirar más allá de lo evidente fueron considerados locos o herejes. ¿Te has preguntado por qué ocurre esto? La razón es simple. Romper con esta esclavitud pondría en riesgo un sistema meticulosamente construido. Ya sean poderes espirituales, metafísicos o sociales, todos comparten un objetivo común: preservar el orden establecido. Si la población despierta y consigue percibir la verdad oculta, todo el sistema puede desmoronarse. La declinación de la humanidad no es un suceso aislado o una mera metáfora atrapada en relatos del pasado, sino una realidad persistente que se refuerza cada día. Esto no es una teoría conspirativa, sino una narrativa histórica. Desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría hasta la quema de libros en la Edad Media y desde la colonización hasta la actual expansión de intereses corporativos, cada uno de estos eventos busca mantener a la humanidad en la ignorancia, dividida y sometida. Cada intento de liberación ha sido respondido con nuevas cadenas. La Tierra no es solo un planeta errante, es una prisión espiritual configurada de forma precisa. Esta no es una exageración, sino una verdad que pocos se atreven a reconocer. Innumerables filosofías esotéricas y antiguas enseñanzas nos alertan sobre este sistema creado para atrapar nuestras almas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Sientes que estás atrapado en un ciclo sin fin? Descubre cómo escapar de esta prisión invisible que nos rodea. En lugar de barrotes visibles, nos encontramos con un control sutil y abrumador que la mayoría no logra percibir. Reflexionemos sobre el ciclo de nacimiento y muerte conocido como samsara en diversas tradiciones. Este ciclo a menudo se presenta como un viaje natural hacia la iluminación, pero algunos enfoques esotéricos revelan su trampa oculta. Las almas reencarnan sin recuerdos, condenadas a repetir sufrimientos sin alcanzar la verdadera liberación.
Este no es un proceso de evolución, sino un sofisticado mecanismo de captura. Imagina estar en una celda de la que, cada vez que intentas escapar, te devuelven a un lugar desconocido, borrando cualquier recuerdo de tu intento anterior. Así es la experiencia espiritual de millones, muchos de los cuales ni siquiera reconocen su situación. Ahora, examinemos a quienes construyen esta prisión cósmica. En las corrientes gnósticas, el demiurgo es identificado como el custodia en principal, pero no actúa solo. Hay entidades que respaldan esta estructura, perpetuando el sufrimiento y manteniéndonos en un estado de ilusión. Dentro de este sistema existen jerarquías de seres oscuros, conocidos como arcanos, que aseguran que se mantenga el orden establecido. Entender esto es el primer paso para buscar la salida. Descubre cómo las fuerzas que afectan a la humanidad operan en la sombra. Estas entidades se alimentan del sufrimiento y la falta de conocimiento, con el objetivo de mantenernos distraídos y alejados de nuestra auténtica esencia espiritual. ¿Cómo lo hacen? Mediante complejos sistemas de control que se infiltran en nuestro día a día. La religión organizada es un claro ejemplo. Históricamente ha sido vista como un camino hacia la iluminación, pero frecuentemente se convierte en un instrumento de opresión. Muchas instituciones religiosas promueven la obediencia incondicional en vez del cuestionamiento. Sus enseñanzas están cargadas de vergüenza, miedo y culpa, condicionando a las personas a aceptar el sufrimiento como un mandato divino. Aunque la idea de un cielo puede parecer reconfortante, frecuentemente se presenta con una trampa, viviendo un infierno en la tierra, y si te comportas bien, tal vez obtendrás tu recompensa en la otra vida. Esto no es auténtica liberación, sino una forma de manipulación psicológica a gran escala. Sin embargo, la religión representa solo una parte de este control. Esta opresión espiritual se manifiesta en todos los aspectos que regulan la vida humana: la política, la economía, la educación e incluso la cultura popular. Los gobiernos no crean leyes para fomentar la libertad, sino más bien para limitarla. Las economías están diseñadas para beneficiar a una élite, mientras el resto lucha por sobrevivir. En lugar de promover el pensamiento crítico, los sistemas educativos instan a la conformidad y la obediencia. Los medios de comunicación y el entretenimiento están orientados a mantenernos distraídos, inundándonos con trivialidades y ocultando las verdades más difíciles de nuestra existencia. ¡Despierta! Es hora de cuestionar la realidad que vives. Muchos sistemas actuales no se enfocan en el bienestar humano, sino que están diseñados para servir a sus propios intereses, alimentándose del sufrimiento. En este contexto, el dolor humano no solo es un estado negativo, se convierte en un recurso valioso para quienes controlan este sistema monolítico. A través de la historia, se ha sostenido que el sufrimiento genera una energía particular que es aprovechada por entidades que se benefician de nuestra condición. Cada conflicto, cada tragedia y cada acto de desesperación contribuyen a esa energía acumulativa. Cuanto más padecemos, más fortalecemos el sistema que nos mantiene atrapados. No se trata únicamente de seguir normas, sino de extraer hasta la última chispa de nuestra vitalidad, transformando nuestro sufrimiento en un poder que alimenta a quienes dominan. Observa tu vida cotidiana. Muchas personas se encuentran atrapadas en trabajos que odian solo para sobrevivir. Están constantemente rodeadas de mensajes que les dictan qué comprar y cómo deben comportarse, pero lo más alarmante es que se les insta a no cuestionar el sistema en el que están inmersos. Esta no es realmente una vida plena, sino una mera existencia en una estructura que agota sin que se den cuenta.
La mayoría ignora que forman parte de un engranaje diseñado para consumir su esfuerzo. A lo largo del tiempo, aquellos que han intentado iluminar la verdad sobre esta prisión invisible han enfrentado silenciamientos brutales. Pensadores, líderes espirituales y figuras que desafiaron el statu quo han sido considerados como peligrosos, perseguidos o eliminados. La razón detrás de esto es clara. El sistema se mantiene firme a través de la ignorancia y el miedo. ¿Te has preguntado alguna vez si la reencarnación realmente es un beneficio o un método de control? La mayoría de las personas viven sin una clara conciencia de su entorno, lo que facilita que permanezcan atrapadas en un ciclo interminable. Reconocer esta situación es fundamental para comenzar a liberarse. A menudo se presenta la reencarnación como un proceso natural que ofrece segundas oportunidades para corregir errores pasados y evolucionar espiritualmente. Sin embargo, si profundizamos en el concepto, descubrimos una verdad incómoda. ¿Y si no es más que una trampa sutil? Lejos de ser un camino de crecimiento, este ciclo podría estar destinado a mantener a las almas en un juego sin fin de sufrimiento y olvido. Las tradiciones espirituales antiguas, como el hinduismo y el budismo, hablan sobre el samsara como un ciclo interminable de nacimiento y renacimiento. Sin embargo, estas enseñanzas también aclaran que el samsara no es una bendición, sino una trampa que impide el despertar completo. Antes de continuar, me gustaría que compartieras este video con alguien a quien estimes. Es fundamental difundir el conocimiento y la luz del Señor, ya que muchas personas carecen de la información adecuada. Comparte este contenido en ese grupo de WhatsApp o en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Si te gustan estos videos, déjamelo saber comentando "Quiero más" para que pueda traerte más contenido como este. Regresando al tema, se dice que este ciclo se asemeja a un océano de sufrimiento, donde cada nueva vida trae consigo desafíos y apegos que mantienen atrapada al alma en el plano material. La única verdadera escapatoria es la liberación total de este sistema, lo que algunas tradiciones llaman iluminación. Sin embargo, alcanzar este estado es complejo, ya que parece que el mismo sistema se opone a ello en cada paso. Rara vez se cuestiona cómo funciona realmente la reencarnación, y ese es un tema que merece nuestra atención. Descubre el intrigante mundo de las enseñanzas esotéricas desde un punto de vista diferente. En este ámbito, se menciona la existencia de fuerzas que supervisan el ciclo de reencarnaciones. Estas entidades, conocidas como guardianes o arquitectos de la realidad, tienen la misión de borrar la memoria de las almas antes de que regresen a una nueva existencia. ¿La razón detrás de este olvido? Si pudieras recordar todos tus errores del pasado, tendrías la capacidad de evitar caer en las mismas trampas. Imagina despertar en una cárcel sin recuerdos que expliquen tu llegada o que te ayuden a hallar una salida. Así es la experiencia de la reencarnación, un laberinto en el que cada retorno al mundo restablece no solo tu vida, sino también tu sufrimiento. Te enfrentas no solo a nuevas adversidades, sino que también revive inconscientemente viejos patrones, sensaciones como miedos inexplicables, conexiones instantáneas con extraños o esa extraña impresión de haber estado en lugares antes. Son indicios de que este ciclo no representa una oportunidad de crecimiento, sino una repetición interminable de desafíos similares. Estos fenómenos, lejos de ser simples casualidades, son vestigios de experiencias pasadas que han quedado grabadas en lo más profundo del ser.
Sin embargo, en vez de guiarte hacia la liberación del ciclo, estos fragmentos dispersos pueden llevarte a la confusión. A lo largo de los siglos, diversas tradiciones han alertado sobre los peligros ocultos en este proceso. Los gnósticos, por ejemplo, veían la reencarnación como un mecanismo de dominio orquestado por el demiurgo y sus secuaces, destinado a mantener atrapadas a las almas en el plano material. En el budismo tibetano se menciona el bardo, un estado intermedio que retiene a las almas atrapadas por sus miedos y apegos, impidiéndoles romper el ciclo. Hasta en el antiguo Egipto, el concepto del Duat, el reino de la otra vida, implicaba un complicado y arriesgado viaje, donde muchas almas son enviadas de vuelta a este mundo sin conseguir la verdadera libertad. Si realmente deseas entender la naturaleza de nuestro ciclo existencial, comienza por prestar atención a lo que se revela en los relatos sobre experiencias cercanas a la muerte y regresiones hipnóticas. Estos relatos no son meras narrativas de liberación, sino advertencias sobre la estructura de un ciclo interminable. Muchos de esos que han estado al borde de la muerte mencionan un encuentro con una luz o una entidad que les sugiere regresar, argumentando que todavía tienen una misión o un propósito por cumplir. Pero surge una pregunta crucial. ¿Quién establece ese propósito? ¿Quién define las condiciones? Estas experiencias indican que incluso en la muerte, la noción de elección y libertad podría ser solo una ilusión. Muchas almas parecen ser guiadas o incluso obligadas a retornar al plano físico, no por deseo propio, sino porque eso se alinea con los intereses del sistema en el que están inmersas. Además, debemos reflexionar sobre el karma, un concepto que a menudo asociamos con la reencarnación. Se dice que nuestras acciones determinan las circunstancias de nuestras vidas futuras, funcionando como un sistema de justicia cósmica. Sin embargo, al examinar esta noción, surgen inquietantes preguntas. Si alguien nace en situaciones de pobreza extrema o sufrimiento, el argumento convencional sugiere que eso es resultado de mal karma de vidas anteriores. Pero, ¿qué significa realmente esto? Se convierte en una forma de justificación del sufrimiento y de las desigualdades, haciendo que la gente acepte su destino sin cuestionarlo. En vez de ser una herramienta que permita romper el ciclo, el Shinto-Shinshama, karma se transforma en otra pieza que mantiene a las almas atrapadas en un ciclo de culpa y dolor. La promesa de una evolución espiritual mediante reencarnaciones sucesivas podría ser en realidad un mero espejismo. Cada vida representa una oportunidad para el crecimiento, pero ¿quién puede garantizar que realmente existe un desenlace positivo en este trayecto? ¿Y si en realidad estamos atrapados en un ciclo interminable dentro de una trampa que nos impide avanzar? La mayoría de la gente vive su vida sin cuestionar el entorno en el que se encuentra. Nacen, se desarrollan y mueren sin reconocer que son parte de un engranaje diseñado para mantenerlos atados, en lugar de liberarlos. Aquellos que se atreven a desafiar este sistema se enfrentan a barreras casi imposibles de superar. Sus intentos, por muy fervientes que sean, son asfixiados por un mecanismo que no solo desalienta la rebeldía, sino que castiga con dureza cualquier intento de escapar. Este mundo no solo está roto, sino que fue intencionadamente confeccionado para sembrar dolor. Lo más alarmante es que opera bajo una ilusión compartida, un espejismo tan convincente que pocos logran detectar. La noción de que nuestra realidad podría ser una construcción artificial no es exclusiva de nuestra época. A lo largo de la historia, pensadores, filósofos y místicos han cuestionado que lo que consideramos real sea genuino.
al menos no de la manera en que lo entendemos. Desde el punto de vista gnóstico, lo material es una cárcel creada por el demiurgo, diseñada para mantener nuestras almas atrapadas en un ciclo infinito de sufrimiento y desconocimiento. La farsa es tan elaborada que la mayoría jamás llega a sospechar. Se sumergen en rutinas preestablecidas, persiguiendo objetivos superficiales y adaptándose a reglas que nunca examinan. Lo que aquilatan como una existencia normal es en esencia un mecanismo destinado a absorber su energía, esfuerzo y sufrimiento para alimentar un sistema que los explota. Uno de los primeros niveles de control proviene del ámbito psicológico. No se dejen engañar, es hora de comenzar a cuestionar y buscar una salida. Desde el instante en que venimos al mundo, somos moldeados para aceptar la realidad tal como nos la presentan. La educación nos orienta a acatar normas sin ponerlas en duda, a seguir directrices sin cuestionar y a desempeñar papeles que nos son asignados. Desde la infancia, somos condicionados a tratar la autoridad como algo indiscutible, a asimilar reglas impuestas sin investigar su verdadero significado. La religión, en muchos casos, fortalece esta visión, sugiriendo que el sufrimiento es honorable, que la verdadera felicidad llegará en el más allá y que desafiar al sistema es un acto de rebeldía. Los medios de comunicación, en su mayoría, nos inundan de distracciones que alejan nuestra atención de lo verdaderamente importante. Problemas significativos son minimizados o alterados, mientras que el entretenimiento y el consumismo se muestran como las únicas formas de alcanzar la felicidad. Todo esto está lejos de ser casual. Forma parte de un esquema deliberadamente diseñado para evitar que la humanidad despierte a una verdad más significativa. El siguiente nivel de control es la manipulación emocional. Herramientas como el miedo, el sufrimiento y la culpa son algunas de las más utilizadas para someter a la sociedad. Los gobiernos implementan el miedo para mantener el control. Miedo a la guerra, la pobreza, la inestabilidad. La religión, en diversas formas, utiliza la culpa para convencernos de que somos imperfectos y que necesitamos redención. Incluso las estructuras sociales juegan un papel en esta dinámica, utilizando la presión grupal para fomentar la conformidad. Desde pequeños, aprendemos a temer el desprecio y a buscar la aprobación de los demás. Todas estas tácticas están diseñadas para mantenernos emocionalmente atrapados en esta ilusión, impidiendo que percibamos la realidad tal cual es. Esta ilusión no nos atrapa solo a nivel individual, también se manifiesta a nivel global. Las guerras, las crisis financieras y los conflictos interminables no aparecen de la nada. Son producto de divisiones creadas artificialmente. Es fundamental que tomemos conciencia de esto y cuestionemos lo que nos rodea, buscando cambiar nuestra perspectiva para encontrar la verdad detrás de la superficie. Las fronteras, las ideologías y las creencias son utilizadas como instrumentos en la lucha que la humanidad sostiene consigo misma. A medida que la población se agota en conflictos internos, el sistema que los mantiene en una constante servidumbre permanece sin ser interrogado. Esta fragmentación no es accidental, sino parte fundamental de un control que mantiene a la sociedad dividida y manipulable. Mientras la gente se distrae en disputas, la maquinaria opresora sobrevive en la penumbra, firme e inquebrantable. El famoso dicho «divide y vencerás» trasciende la estrategia militar. Se erige como el fundamento de nuestra cautividad. El sistema no solo explota la psicología humana, sino que también incorpora el entorno natural en su estructura de dominación. Desastres como terremotos, huracanes y pandemias
nos revelan constantemente nuestra fragilidad, fortaleciendo el miedo y la desesperanza. Este ciclo de calamidades no solo evidencia nuestra vulnerabilidad, sino que también obedece a un propósito más profundo: sumergir a la humanidad en un estado de constante alerta, impidiendo que se cuestione la raíz de esos peligros. Se asegura de que siempre estés ocupada, sofocando fuegos, sin tiempo para considerar por qué siempre surgen. Un elemento particularmente insidioso de esta ilusión colectiva es su autosustentación. Los que han sido moldeados por esta realidad se convierten en sus defensores más fervientes. Los padres transmiten a sus hijos las lecciones aprendidas y los educadores preparan a los estudiantes para perpetuar el mismo sistema que los formó. Mientras tanto, los líderes hacen promesas de cambio que en realidad solo consolidan el statu quo. De esta forma, la prisión no solo persiste, sino que se fortalece con cada nueva generación, ya que aquellos atrapados en ella se transforman en sus propios arquitectos. ¿Hay alguna vía de escape? Esa es la interrogante crucial que debemos abordar. Desde tiempos inmemoriales, ha habido quienes se atrevieron a revelar esta ilusión, pero el destino de esos valientes sigue un patrón conocido. Pensadores como Sócrates, místicos como Rumi y rebeliones como la de Espartaco denunciaron una verdad incómoda: algo en este mundo está intrínsecamente mal. ¿Y qué obtuvieron a cambio? La sentencia de muerte para Sócrates, el rechazo social para Rumi y la crucifixión de Espartaco. El sistema no solo sofoca las voces disidentes, sino que castiga con dureza a aquellos que procuran iluminar a los demás. Por ello, quienes se atreven a desafiar la narrativa oficial son objeto de persecuciones, silencios y deslegitimaciones. Aquellos que se acercan demasiado a la verdad deben afrontar el alto costo de la conciencia, que a menudo implica exilio, humillación o incluso la muerte. Consideremos además el tiempo, una de las herramientas más eficaces en este entramado de control. Nos dicen que el tiempo cura, enseña y acompaña. Sin embargo, si dejamos a un lado el sentimentalismo y analizamos con claridad, la realidad es diferente. El tiempo no es un aliado. Es el guardián silencioso de esta prisión. No solo mide tu existencia, sino que la rige en su totalidad. Dicta cada decisión, cada regreso y cada pérdida. Desde tu nacimiento hasta tu muerte, el tiempo se convierte en una cuenta regresiva, un mecanismo que define lo que puedes y no puedes hacer. Pero, ¿qué es en realidad el tiempo? Regresando a sus raíces como concepto, antiguas civilizaciones como la sumeria y la egipcia fueron pioneras en su formalización, segmentando los días en horas, los meses en ciclos lunares y los años en estaciones. A primera vista, parece un esfuerzo natural por organizar la vida según los ritmos de la naturaleza. No obstante, pronto sacerdotes y gobernantes se dieron cuenta de su utilidad como instrumento de control. Descubre cómo el tiempo se ha transformado en una herramienta de control que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Desde sus inicios, los calendarios no solo organizaban ocio y labor, sino que también estructuraban momentos para la oración, el pago de tributos y la obediencia a figuras de autoridad. Este concepto de tiempo evolucionó en la Revolución Industrial, donde dejó de ser solo una forma de organizarse y se convirtió en un bien comercializable. En las fábricas, los relojes regulaban la productividad, haciendo que cada segundo contara y cada jornada laboral se tradujera en dinero y en partes de la vida de los trabajadores entregadas a un sistema implacable. El tiempo dejó de fluir libremente para convertirse en algo que se vende, se compra y en ocasiones se roba. La frase "el tiempo es oro"
ilustra una realidad que ha mantenido a millones de personas atrapadas en un ciclo interminable. Sin embargo, la influencia del tiempo va más allá de lo tangible. Es una fuerza que afecta nuestra psicología de manera profunda, ya que desde pequeños aprendemos a medir nuestras vidas en función de horarios, metas y plazos. Nos hacen creer que nuestro valor está directamente relacionado con nuestra productividad y eficiencia. Así, cada segundo se transforma en un recordatorio de los logros no conseguidos, de lo que hemos perdido y de lo que nos queda por vivir. Este constante cuestionamiento genera un miedo latente que alimenta la ansiedad. Nos atormenta el arrepentimiento por el tiempo que no hemos sabido aprovechar, convirtiendo este pensamiento en una carga de culpa. Aún así, la esperanza de obtener más tiempo nos impulsa a seguir en una lucha constante, incluso cuando el sistema que nos aprisiona es fallido. Esta situación no es fortuita, sino que está diseñada de tal manera que el peso emocional del tiempo nos mantiene en una rueda perpetua, corriendo sin descanso, temiendo siempre y volviendo al mismo inicio. Observa cómo el tiempo intensifica el sufrimiento. La partida de un ser querido duele no solo por la ausencia, sino porque el tiempo convierte esa pérdida en algo irreversible. A medida que envejecemos, no solo enfrenta cambios corporales, sino que se convierte en un recordatorio incesante de que el tiempo nos roba de todo: vigor, salud y posibilidades. Incluso los momentos alegres están marcados por su fugacidad, pues se percibe que son breves. Cada logro se vuelve un preludio a una inevitable caída. Sin embargo, el tiempo aparece menos real de lo que parece. La física contemporánea indica que es una dimensión adicional, no una línea inalterable. Su naturaleza es relativa y flexible, mucho más elusiva de lo que solemos sentir. Pero el sistema busca que aceptes su inevitabilidad, solicitando tu fe en el calendario y en la inexorable marcha de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Mientras anheles que el tiempo fluya inalterable, serás más susceptible al control externo. El tiempo también sirve como una gran ilusión del progreso. Se nos presentan avances tecnológicos y cambios sociales como prueba de que la humanidad avanza. Pero, ¿hacia dónde realmente estamos yendo? La noción de que las cosas mejorarán con el tiempo se convierte en justificación de una complacencia peligrosa. Se nos acusa de esperar mientras los ciclos de sufrimiento y opresión se repiten sin cesar, dejando claro que el tiempo no nos lleva a un nuevo horizonte. En su lugar, nos mantiene estancados. Observa las estructuras que dominan nuestras vidas. El capitalismo, la educación y la política, todas confían en el tiempo como un instrumento de control. Dedicas tu vida a intercambiar horas de trabajo por dinero, con la esperanza de un retiro antes de que el tiempo se agote. Pasas años educándote para un futuro que parece eternamente distante, pero ese tan esperado futuro nunca llega, pues el tiempo, lejos de liberarte, es la prisión en la que has sido educado para existir. El sufrimiento no es solo un efecto colateral de la vida. Es una herramienta cultivada y utilizada de forma deliberada. Descubre cómo nuestro sufrimiento se convierte en un recurso valioso. Este fenómeno no es meramente accidental, es parte de un engranaje meticulosamente elaborado para mantenernos atrapados. El dolor, el miedo y la desesperanza son las monedas que se utilizan en esta prisión social. Analicemos el verdadero propósito del sufrimiento y comprendamos cómo se extrae su energía y quién realmente se beneficia de ello. A través de diversas culturas, surge la idea de que el sufrimiento humano genera una forma de energía espiritual.
En 1800, esoterismo, este producto se conoce como lush, resultado de vivencias emocionales profundas. Reflexionemos sobre las guerras, las hambrunas, las enfermedades y la opresión. No son meras coincidencias, sino patrones visibles que siguen una intención clara. La constante adversidad en el mundo no surge al azar, sino que es la culminación de un diseño sistemático que busca maximizar el sufrimiento en nuestras vidas. Los países se ven desgarrados por conflictos bélicos, financiados por sus propios gobiernos, mientras que las grandes empresas explotan a sus empleados en su afán por obtener beneficios. Las desigualdades sociales hacen que millones luchan por sobrevivir, mientras unas pocas manos controlan la mayor parte de los recursos. No solo se experimenta sufrimiento físico, también afecta nuestras emociones y nuestra psique. Los medios de comunicación nos inundan con noticias que generan angustia, y las redes sociales incrementan la envidia y la soledad. Estas características no son simples subproductos de la modernidad, sino elementos fundamentales de nuestra realidad. Todos estos factores alimentan un sufrimiento colectivo del cual el sistema se sustenta. Pero la situación se complica, ya que esta energía no se disipa, sino que algunas tradiciones indican que es consumida, tanto simbólicamente como de manera literal, por entidades que trascienden nuestra comprensión habitual. En los escritos gnósticos se revela cómo los arcontes se alimentan del sufrimiento humano, absorbiendo la energía que generamos a través de nuestro dolor. De igual modo, algunas tradiciones ocultistas mencionan entidades parasitarias que se enganchan a individuos o grupos para extraer poder de su sufrimiento. Tanto si se interpreta de forma literal como simbólica, la conclusión es clara. El sufrimiento no se disipa, se capitaliza. Te encuentras en una encrucijada de preguntas y sin respuestas. Si buscas claridad, te invitamos a descubrir Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro repleto de conocimiento y respuestas que ahora puedes obtener como regalo en el primer comentario. No dejes pasar la oportunidad de cambiar tu vida y entender el propósito verdadero de tus desafíos. Analicemos las industrias que se benefician de nuestro sufrimiento. La industria farmacéutica prospera en tiempos de enfermedad, ofreciendo tratamientos que rara vez logran una curación completa. El complejo militar industrial crece en épocas de guerra, sin ningún interés real en poner fin a los conflictos que lo alimentan. Incluso las organizaciones benéficas a menudo perpetúan las problemáticas que intentan resolver, creando ciclos de dependencia en lugar de brindar soluciones efectivas. Estas dinámicas no son coincidencias, sino estrategias bien pensadas. Cada momento de sufrimiento refuerza un sistema que se nutre de la desgracia humana. A lo largo de la historia, esta tendencia ha sido constante. Civilizaciones antiguas practicaban sacrificios para obtener el favor de los dioses, ofreciendo sangre a cambio de prosperidad o fertilidad. Sin embargo, surge la pregunta de si estos actos realmente estaban destinados a complacer a las deidades o si, en realidad, alimentaban a fuerzas más oscuras. Hoy en día, aunque ya no levantamos altares físicos ni templos, los sacrificios siguen vigentes, camuflados como necesidades inevitables. La pobreza, la injusticia y la violencia son pintadas como elementos inevitables de nuestra existencia, como si formaran parte del tejido natural de la sociedad, pero inevitables ¿para quién? Por supuesto, no para aquellos que se benefician de estos problemas. Además, la vida personal también se ve afectada por este sufrimiento. Las relaciones tóxicas,
La explotación laboral y la discriminación no solo perjudican a individuos, sino que crean olas de angustia que resuenan en toda la comunidad. Estas ondas son el verdadero combustible del sistema. No basta con que un individuo sufra. El entorno parece estar concebido para propagar ese dolor. Esto explica por qué los medios de comunicación priorizan las tragedias y las crisis, por qué los algoritmos amplifican la exposición a la violencia y por qué las estructuras sociales fomentan la desigualdad. El sufrimiento tiene la tendencia a expandirse y este sistema perpetúa su existencia. Tomemos la energía como analogía. Se establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, si aplicamos esto a la experiencia del sufrimiento, podemos ver el dolor emocional, la tristeza y la desesperación como formas de energía. Cuando alguien llora, grita o se siente abrumado por las cargas que enfrenta, esa energía se transforma y se transfiere, no desaparece. Si el sistema está diseñado para maximizar el sufrimiento, debe haber un propósito detrás de su estructura. Esto no es solo una conjetura. Mira a tu alrededor y observa la escala del dolor en el mundo. Miles de millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema. Millones son desplazados por guerras y ecosistemas enteros son destruidos en la búsqueda insaciable de ganancias. No se trata de un mero desorden, es una orquestación precisa. El sufrimiento de muchos alimenta el bienestar de unos pocos, formando una estructura jerárquica donde la base sostiene los excesos de la cúspide. ¿Y quiénes ocupan esa cúspide? Son entidades invisibles o sistemas que se nutren continuamente del sufrimiento ajeno. Reflecta sobre esto y pregúntate, ¿qué papel juegas tú en esta dinámica? Explora los antiguos mitos y descubre cómo estas historias han actuado como linternas en la oscuridad, revelando la esencia de nuestra existencia. Únete a este viaje y profundiza en los mensajes ocultos que nos han sido transmitidos a lo largo del tiempo. A lo largo de los siglos, los mitos no solo han sido narraciones entretenidas, han ofrecido una visión de un sistema que a menudo mantiene a la humanidad bajo un dominio interminable. Un claro ejemplo de esto es el mito griego de Sísifo, quien fue condenado por los dioses a empujar una roca colina arriba, solo para verla, caer cada vez que estaba a punto de alcanzar la cima. Esta historia, aunque comúnmente se entiende como una representación de la futilidad, revela un significado más profundo. Sísifo vive en un ciclo de esfuerzos inevitablemente destinados al fracaso. ¿Te resulta familiar? Muchos de nosotros luchamos contra deudas, desigualdades y sistemas opresivos solo para sentir que la montaña se desmorona a nuestro alrededor. Otro ejemplo significativo es el de Prometeo, el titán que trajo el fuego a la humanidad. Su acto de desafío no quedó impune, fue castigado de forma terrible, con un águila devorando su hígado eternamente mientras éste se regeneraba cada noche. Prometeo pagó un alto precio por tratar de desafiar el control divino. Su historia es un recordatorio del alto costo de desafiar un sistema que busca mantener el control sobre las almas. Incluso en la mitología egipcia, el Duat, o mundo subterráneo, no es un lugar de reposo, sino un camino repleto de peligros y desafíos que las almas deben afrontar para lograr la paz eterna. Nunca hay garantías de éxito en ese viaje. Fallar implica ser devorado por Amit, la devoradora de almas. Así, estos mitos nos invitan a reflexionar sobre la lucha constante entre el control y el deseo de libertad. Descubre cómo los relatos de la lucha y el atrapamiento trascienden el tiempo. Te invito a reflexionar sobre cómo este tema está presente incluso en las narrativas contemporáneas, a menudo de forma inconsciente.
Las historias antiguas no son solo leyendas, sino evidencias de un sistema que atrapa a las personas en su ciclo. Consideremos el anhelo del sueño americano. Se nos dice que el esfuerzo conduce a grandes logros, pero para muchos esta es una ilusión que los mantiene persiguiendo metas inalcanzables. Lo que originalmente simbolizaba la superación personal se ha transformado en un laberinto de alquileres inasequibles, deudas educativas y empleos sin futuro. El entretenimiento juega un papel crucial en esto, ya que los mitos actuales, ya sean películas, series o videojuegos, replican los mismos ciclos de opresión. Hay un sinfín de relatos que muestran protagonistas atrapados en conflictos repetitivos, confrontando adversarios aparentemente invencibles. Desde el género de ciencia ficción distópica a las películas más taquilleras, la idea de que el sistema es omnipresente y que la lucha nunca cesa está presente. Estas narraciones tienden a normalizar la resignación más que a inspirar una revolución. La clave reside en entender por qué esta narrativa es tan común en diversas culturas y épocas. No son simples cuentos, sino espejos del entorno en el que vivimos. Los mitos antiguos servían como guías de supervivencia y advertencias sobre la prisión a la que muchos estaban condenados desde su nacimiento. En contraste, los relatos modernos a menudo refuerzan el sistema, manteniendo a las personas distraídas y sumisas. Incluso las religiones, que deberían conducirnos hacia una mayor comprensión, a menudo perpetúan esta narrativa. La obediencia, la sumisión y la idea de que el sufrimiento tiene un propósito son elementos que dominan muchas creencias. Así, el ciclo se perpetúa, manteniendo a los individuos en un estado de inercia. Descubre cómo realmente influye el sistema en nuestras vidas y únete a la búsqueda de la verdad. Las promesas de recompensas en el más allá vienen con el requisito de aceptar las dificultades de esta existencia sin dudar. Esto no se traduce en un camino de iluminación espiritual, sino en un mecanismo de control. ¿Qué significa esto para nosotros? Tanto las leyendas ancestrales como las narrativas contemporáneas nos muestran de forma clara que la estructura social está construida para mantenernos en una posición de estancamiento. Cada obstáculo, cada problema y cada ciclo de sufrimiento son elementos de un sistema más amplio que busca mantener su autoridad y dominio sobre nosotros. El ser divino con el que muchos crecimos familiarizados, aquel que supuestamente creó a Adán y Eva, no es quien todos creen que es. De hecho, según los textos más antiguos, aquellos que fueron prohibidos y ocultos durante siglos, este ser no debería ser considerado un dios en absoluto. Es una falsedad, un manipulador, un ser que se presenta como una autoridad sin serlo realmente. Este ser tiene un nombre, Yul-dabat. Esta información proviene directamente de los textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan y las Escrituras de los Gobernantes. Son documentos antiguos que la Iglesia luchó incansablemente por suprimir. Y aquí está la razón detrás de ese esfuerzo. Yul-dabat es descrito en estas escrituras como una impostura, una entidad llena de orgullo que declara sin ningún reparo: yo soy Dios y no hay otro más. Pero aquí está el giro: no es un Dios en absoluto, no es el ser trascendental, el creador benevolente que nos han enseñado a adorar. En realidad, Yul-dabat es algo mucho más sombrío y oscuro que lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Según los gnósticos, Yul-dabat es una entidad limitada, un ser que creó el mundo físico no como un regalo para la humanidad, sino como una prisión. Y esta revelación puede ser desconcertante, pero según esta visión del mundo, el lugar donde vivimos
Este planeta que nos dicen que fue creado con amor y propósito es en realidad una trampa. No es el paraíso prometido, sino un laberinto diseñado para mantenernos atrapados en la oscuridad, lejos de la verdadera comprensión de nuestra existencia y de nuestro potencial más elevado. Este concepto plantea preguntas profundas sobre el propósito de nuestra vida y la naturaleza de la realidad misma. Si Yul-dabat no es un dios, ¿quién o qué lo es? ¿Qué fuerzas están detrás de la creación del universo y cuál es nuestro papel en todo esto? La respuesta puede no ser tan sencilla como nos han dicho, y esta es solo una de las muchas piezas del rompecabezas que se han mantenido ocultas durante milenios. Ahora hablemos de Adán. En la narrativa convencional, Adán es retratado como una figura pasiva, creada de arcilla, sumisa a la voluntad de Dios y castigada por su desobediencia. Pero en los textos prohibidos, Adán no es un ser ingenuo ni un tonto. En realidad, Adán es la primera víctima de las mentiras de Yul-dabat y al mismo tiempo el primer rebelde en oponerse a su tiranía. Los relatos gnósticos nos revelan que Adán no fue creado por este ser, sino que fue capaz de percatarse de que algo no estaba bien. Adán pronto se dio cuenta de que la entidad que exigía obediencia no era la perfección divina, como se le había dicho, sino un dictador malévolo que se disfrazaba de Dios. Este es el giro fascinante de la historia. Adán no estuvo solo en su descubrimiento. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, aquí entra Sofía, una figura central en la cosmología gnóstica. Sofía es la deidad que de forma accidental creó a Yul-dabat, un error espiritual causado por su deseo de crear sin la presencia de su contraparte divina. Al lamentar profundamente su error, Sofía interviene y decide ayudar. Sofía introduce en Adán un destello de conocimiento divino, lo que se conoce como gnosis. Este impacto es lo que diferencia a Adán de las demás criaturas. Le otorga la capacidad de cuestionar, resistir las imposiciones y buscar la verdad que le ha sido oculta. Pero Yul-dabat no iba a permitir que todo sucediera sin ofrecer una feroz resistencia. Él es quien atrapa a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y sobre ese famoso árbol del conocimiento, ¿sabías que no era una fruta prohibida con el propósito de probar la humanidad? En la tradición gnóstica, ese árbol no representa tentación, sino que es un símbolo de liberación, un medio para que Adán y Eva accedieran a la verdad oculta acerca del mundo en el que estaban atrapados. Y lo más sorprendente, ¿quién fue el encargado de guiarlos hacia ese árbol? No fue Yul-dabat, la serpiente, que a menudo ha sido demonizada en la interpretación cristiana convencional, desempeña un papel completamente distinto en la tradición gnóstica. En lugar de ser el mal encarnado, la serpiente en realidad representa el conocimiento, la sabiduría y la liberación. Un agente divino que buscó liberar a Adán y Eva de las cadenas de la ignorancia. Es un verdadero liberador. Imagina por un momento el giro radical en esta narrativa. La serpiente no estaba intentando arrastrar a la humanidad hacia el pecado, como tantas veces se nos ha enseñado.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al contrario, su verdadera intención era liberar a Adán y Eva de la ignorancia impuesta por un creador que solo deseaba mantenerlos en un estado de sumisión. El pecado de la humanidad, según la visión gnóstica, no fue un error, sino el inicio de un despertar profundo, un despertar hacia la verdad. Y sobre Yul-dabat, su reacción no podría ser más esperada. Al ver que Adán y Eva adquirían conocimiento, él no vacila en castigarlos. Los maldice, los expulsa, los echa del jardín, no porque hayan desobedecido algún plan divino, sino porque fueron capaces de ver más allá de la ilusión creada por él. Reconocieron el mundo físico por lo que realmente es, una prisión diseñada para mantenernos en la oscuridad. ¿Qué más? Los gnósticos creen que esta no era solo la lucha de Adán, era la lucha de toda la humanidad. Este mundo material, lleno de sufrimiento, caos y control, fue la creación de Yul-dabat, y su propósito es claro: mantenernos distraídos, alejados de la verdad y completamente ignorantes de nuestra naturaleza divina. Los textos gnósticos, redescubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, nos ofrecen una perspectiva completamente distinta sobre el origen del mundo. Y estos no son simples relatos de fantasía, son escrituras ancestrales, escritas por grupos cristianos primitivos que fueron más tarde etiquetados como herejes por la Iglesia romana. ¿Pero por qué? Porque sus enseñanzas desafían la base misma de la autoridad eclesiástica. Si el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, ¿qué implica esto sobre las instituciones que lo veneran? Los gnósticos describen a Yul-dabat como el demiurgo, un término griego que se traduce como artesano o creador. Pero no te dejes engañar por el nombre. Este no es el artista talentoso que podrías imaginar. Yul-dabat no fue creado a partir de amor o inspiración divina. Su origen radica en la ignorancia y la ilusión. Según textos como el Evangelio secreto de Juan, Yul-dabat nació de un error cósmico. Surgió sin el consentimiento del verdadero reino divino, el pleroma, un reino de pura luz, unidad y conciencia infinita, mucho más allá de nuestra comprensión. Yul-dabat ni siquiera se dio cuenta de que su existencia era un error. En su profunda ignorancia, llegó a creer que él era el único Dios. Imagina el nivel de autoengaño de esta entidad. Él creó el mundo material, pero no como un regalo para la humanidad, sino como una proyección de su propia naturaleza rota y distorsionada. Los gnósticos lo describen de manera impactante. Su apariencia es grotesca, con la cara de un león y el cuerpo de una serpiente, una mezcla que refleja su esencia caótica y depredadora. Lo que resulta aún más impresionante es la forma en que Yul-dabat maneja su creación. No se regula por sí mismo, su dominio sobre el mundo material está marcado por el control y el sufrimiento, como si todo fuera una extensión de su propio ego distorsionado. Adán se encuentra con un grupo de seres más oscuros y manipuladores, conocidos como los arcanos.
Estos arcanos son, al igual que sus creadores, entidades diseñadas con un único propósito: manipular y controlar la experiencia humana. ¿Qué buscan lograr? Mantenernos distraídos, subyugados e ignorantes de la verdad fundamental, que el mundo físico no es nuestro verdadero hogar. Los gnósticos no concebían el mundo material como algo inherentemente bueno o benévolo. En su visión, este mundo es una prisión, un sistema complejo diseñado para atrapar nuestra esencia divina, nuestra luz interior. Y quien funge como el guardián de esa cárcel, el carcelero supremo, no es otro que Yul-dabat. Sus métodos son audaces y despiadados. Él utiliza el sufrimiento, el caos e incluso la religión misma como herramientas para mantener a la humanidad bajo control. Según las escrituras gnósticas, el último y más efectivo truco de Yul-dabat es hacernos creer que Él es el Dios verdadero, que sus reglas y castigos son absolutos e inquebrantables. Los gnósticos describen cómo Yul-dabat utiliza el temor para afianzar su dominio sobre la humanidad, el miedo a la muerte, el temor al pecado, el pavor a la condena eterna. Todo esto forma parte de su estrategia para mantenernos sumidos en la ignorancia. Al mantener a las personas aterradas y sin conciencia de su verdadero potencial, Yul-dabat asegura que nunca cuestionemos el sistema de control en el que estamos atrapados. Pero la manipulación de Yul-dabat no se detiene allí. Él no solo juega con los miedos humanos, sino que distorsiona activamente la verdad misma. Los gnósticos creían que Yul-dabat había creado sistemas falsos de conocimiento que hoy podríamos reconocer como dogmas o ideologías. Estos sistemas son construcciones que desvían la atención de la humanidad, llevándola a buscar respuestas vacías y superficiales, en lugar de la verdadera sabiduría espiritual que emana del reino divino. La arrogancia de Yul-dabat es otra de las fuerzas fundamentales que le permite mantener su control. En el apócrifo de Juan se cita una declaración famosa de Yul-dabat, donde dice: «Soy un Dios celoso, y no hay otro Dios fuera de mí». ¿Te suena familiar? Esa frase tiene eco en las palabras del Yahvé del Antiguo Testamento. Sin embargo, los gnósticos no afirmaban que el Dios de la Biblia fuera en realidad Yul-dabat. Lo que decían es que muchas de las características atribuidas al Dios tradicional, como la arrogancia, la vergüenza y el castigo, son en realidad los rasgos del demiurgo, no del verdadero Dios, fuente de toda creación. Y aquí está la gran revelación. Yul-dabat no desea que la humanidad despierte, no quiere que nos demos cuenta de que nuestra esencia proviene de un reino superior, más allá de su alcance y control. Es por eso que prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del árbol del conocimiento. Para Yul-dabat, el conocimiento es una amenaza. Es el único poder que puede deshacer su ilusión de ser el Dios supremo. Olvida la versión idealizada de la historia que nos presenta a Adán como una simple marioneta en manos de un Dios benevolente. Los textos gnósticos revelan algo mucho más intrigante. Antes de la creación de Yul-dabat, Adán ya era una figura consciente, llena de desafío, que rechazó a Yul-dabat como un tirano y un falso Dios. Cuando Yul-dabat creó a Adán, no lo hizo por amor o amistad, sino por su propio beneficio. Los textos gnósticos nos cuentan que Yul-dabat formó a Adán a partir de la materia, pero no pudo darle vida. A pesar de toda su arrogancia y su poder, Yul-dabat carecía de la esencia divina, esa chispa de vida que solo puede provenir del verdadero reino superior. Fue entonces cuando se vio forzado a invocar al Dios más alto, al Dios desconocido, para insuflar vida en Adán. Esta esencia divina que fue plantada dentro de Adán se convirtió en su mayor arma, una conexión con la fuente de todo lo divino, una conexión que Yul-dabat no podía controlar ni manipular. Cuando Adán cobró vida, Yul-dabat esperaba que lo adorara, pero Adán se negó rotundamente.
Según los textos como el Evangelio de los Arcanos, Adán permaneció en silencio, desafiando la autoridad de Yuldabat y rehusándose a reconocerlo como un Dios verdadero. Piensa en lo que representa Yuldabat en este contexto. El primer ser humano completamente consciente de su origen divino, negándose a inclinarse ante una deidad falsa. Este es un momento de rebelión profunda, un acto de desafío que marca el inicio de todo lo que sigue. Por supuesto, Yuldabat no tomó esta resistencia con calma. Él, junto con sus arcanos, los ejecutores de su dominio, intentó someter a Adán de otras maneras. Lo confinó en el jardín del Edén, un espacio que no era de perfección divina, sino de ignorancia controlada. La visión gnóstica del Edén da un giro radical a la narrativa tradicional. En lugar de ser un paraíso, el Edén era una prisión, una celda diseñada para mantener a Adán dócil, sin conciencia de la verdad superior. Pero la brillante sabiduría divina de Adán no podía ser contenida. Según el Evangelio secreto de Juan, Sofía, la deidad que accidentalmente creó a Yuldabat, se lamentó profundamente por Adán. Fue ella quien envió emisarios de luz para guiarlo y despertarlo. Estas intervenciones divinas fueron las que permitieron a Adán ver la naturaleza de su encarcelamiento y la tiranía de quien lo gobernaba. Y entonces llega el momento crucial, el instante en que Adán toma del árbol del conocimiento. Este acto no fue un simple desafío, sino una iluminación trascendental. Los textos gnósticos describen cómo los ojos de Adán se abrieron, no solo a la dualidad del bien y el mal, como sugieren las interpretaciones tradicionales, sino a la realidad total de su situación. Adán vio a Yuldabat por lo que realmente era, no un dios, sino un fraude. Este despertar no fue solo personal, sino universal. Al rechazar la autoridad de Yuldabat, Adán se convirtió en el primer ejemplo para toda la humanidad. Los gnósticos lo vieron como el primer ser humano en desafiar la gran mentira de que el mundo material y sus gobernantes son los últimos. Su rechazo fue una declaración de independencia espiritual, un reconocimiento de que la chispa divina dentro de él pertenecía a algo mucho más grande que Yuldabat. La reacción de Yuldabat ante el despertar de Adán fue, como era de esperar, tiránica. Expulsó a Adán del jardín, lo sometió a trabajos forzados, lo condenó al sufrimiento y le hizo la vida lo más difícil posible. Pero aquí está la clave: estos no eran castigos por desobedecer, sino desesperados intentos de un gobernante que está perdiendo el control. Las acciones de Yuldabat muestran su miedo ante el despertar de Adán, su temor de que, una vez que la humanidad estuviera iluminada, pudiera liberarse de su dominio. Detengámonos un momento para observar el panorama más grande. Yuldabat, tal como lo describen los textos gnósticos, no es una figura única. De hecho, las características que se le atribuyen, como la arrogancia, los celos y el deseo de dominación, son ecos de dioses encontrados en otras mitologías antiguas. Tomemos como ejemplo a Zeus, el dios de la mitología griega. Al principio, puede parecer un dios noble, el soberano del monte Olimpo, pero a medida que exploramos más profundamente su personalidad, descubrimos que, al igual que Yuldabat, él también está marcado por una voluntad implacable de controlar y dominar a aquellos bajo su influencia. Pero si profundizas aún más en los mitos, verás un lado mucho más oscuro. Zeus no es simplemente un dios venerado, sino un dios que asegura su poder a través de la fuerza, la manipulación y el engaño. Él derroca a su propio padre, Cronos, en una lucha brutal para tomar el control del cosmos. ¿Te resulta familiar? Al igual que Yuldabat, Zeus se apoya en la dominación y el control para mantener su autoridad y castiga ferozmente a aquellos que se atrevan a desafiarlo.
Un ejemplo claro es Prometeo, quien, al robar el fuego y dárselo a la humanidad, otorga a los seres humanos el poder y la sabiduría. ¿Y cuál es la respuesta de Zeus? Encadena a Prometeo a una roca donde está condenado a soportar el tormento eterno, un castigo que refleja su furia por haber compartido la luz del conocimiento con los humanos. Los paralelismos entre esta historia y el castigo de Yuldabat a Adán y Eva cuando acceden al conocimiento son imposibles de ignorar. Pero no se detiene ahí. También tenemos a Enlil, una deidad de la mitología mesopotámica que presenta similitudes inquietantes con las figuras anteriores. Enlil es una deidad poderosa y autoritaria que actúa con una visión distorsionada de control absoluto. En el relato de la gran inundación, Enlil decide exterminar a la humanidad porque el ruido y el caos de los humanos le resultan insoportables. Este no es el acto de un creador benevolente, sino de un Dios que percibe a la humanidad como un inconveniente, algo que debe ser suprimido o destruido cuando ya no se ajusta a su visión. Compara este comportamiento con el de Yuldabat en el jardín del Edén, quien, al igual que Enlil, rechaza cualquier forma de desafío al orden impuesto. Ambos dioses, Yuldabat y Enlil, comparten una intolerancia profunda hacia la humanidad que se sale de los confines de su dominio tiránico. Pero este patrón no se limita solo a estas figuras. En la mitología nórdica encontramos ecos similares de este arquetipo. Odín, aunque es celebrado como un dios sagrado y reverenciado, no está exento de sus propios fallos. Es, en muchos sentidos, una figura manipuladora que sacrifica a otros para su propio beneficio y mantiene su control sobre los seres humanos a través del miedo y la secretividad. Los gnósticos probablemente reconocerían en Odín una versión de Yuldabat, un ser que, al igual que el demiurgo, busca el poder y el conocimiento a expensas de aquellos que están bajo su gobierno. Lo realmente fascinante es cómo estas diversas mitologías comparten un tema recurrente, la presencia de una figura central de autoridad, cuyo poder no se usa para elevar a la humanidad, sino para suprimirla y dominarla. Cada uno de estos dioses, a su manera, refleja la misma concepción de control absoluto, manteniendo a las criaturas bajo su dominio a través del temor, el sufrimiento y la manipulación. Estas narrativas parecen querer revelar algo profundo sobre la verdadera naturaleza del poder, cómo corrompe, aísla y exige sumisión. Pero es aquí donde Yuldabat se diferencia de otras figuras mitológicas. A diferencia de dioses como Zeus o Enlil, Yuldabat no es una entidad divina en el sentido clásico. Él es un dios fallido, un ser que surgió de un error cósmico, desconectado de la fuente real de la sabiduría universal. Esto hace que su autoridad sea aún más frágil, sus acciones aún más desesperadas. A diferencia de gobernar por un poder intrínseco, Yuldabat se sostiene a través del miedo, una emoción que la humanidad algún día será capaz de atravesar. Y al hacerlo, se dará cuenta de que él no es el poder final sobre el universo. Lo que hace que estas historias sean aún más fascinantes es cómo, en muchas mitologías, estos dioses tiránicos enfrentan resistencias, figuras que desafían la opresión. Personajes como Prometeo, Loki e incluso los humanos en las leyendas de Mesopotamia representan la lucha contra gobiernos injustos. En la cosmogonía gnóstica, esta resistencia está representada por Adán, Eva y la serpiente. A diferencia de lo que dice la tradición, no son villanos ni pecadores, son libertadores, aquellos que exponen la falacia del dominio de Yuldabat y abren el camino hacia una comprensión más profunda de la creación. Si Yuldabat es el opresor, Sofía, la diosa que inadvertidamente generó a Yuldabat, es la arquitecta que busca remediar el daño causado por su propio error.
En el contexto gnóstico, Sofía no es una figura pasiva, una mera espectadora. Ella es una fuerza activa que trabaja incansablemente para despertar a la humanidad de la ilusión. Sin Sofía, Adán habría permanecido una creación vacía, sin alma, totalmente sumiso a la voluntad de Yuldabat. El viaje de Sofía comienza con su audaz decisión de crear sin consultar la fuente divina, el pleroma. Aunque sus intenciones eran buenas, el acto de crear sin la armonización con el pleroma resultó en un ser fallido, Yuldabat. Cuando Sofía percibe el caos que generó, no renuncia a su creación. Al contrario, ella se convierte en la clave para el despertar humano, actuando entre bastidores para neutralizar la tiranía de Yuldabat. Cuando Yuldabat crea a Adán, lo hace con la intención de reafirmar su dominio. Sin embargo, hay un gran obstáculo. Adán está muerto, sin vida, un cuerpo sin alma. A pesar de todas sus declaraciones de ser el Dios absoluto, Yuldabat no tiene el poder de animar a Adán. Es en ese momento cuando Sofía interviene. De forma secreta, insufla en Adán un fragmento de luz divina, una partícula del pleroma. Ese toque de luz divina se convierte en lo que separa a la humanidad de los arcanos y de Yuldabat, convirtiéndose en la semilla de la gnosis, el conocimiento que revela nuestro verdadero propósito y origen. Esta infusión divina no es solo un acto de desafío a Yuldabat, es un movimiento calculado de Sofía para dirigir a la humanidad hacia el camino de la liberación. Sofía sabía que el mundo material creado por Yuldabat no era un regalo para los humanos, sino una prisión, una ilusión hecha para mantenerlos alejados de su verdadera esencia divina. Al conceder a Adán el don de la conciencia y del conocimiento, ella plantó las primeras semillas de resistencia contra esa realidad distorsionada creada por Yuldabat. Pero Yuldabat no era ingenuo. Sabía que algo había cambiado en Adán. Por eso intentó controlar su entorno, confinándolo dentro de los límites del jardín del Edén. Desde la perspectiva de Yuldabat, el Edén no era un paraíso celestial, sino más bien una zona de contención, un lugar diseñado para mantener a Adán alejado de su potencial divino. Lo que Yuldabat no pudo prever fue la persistencia de Sofía. Ella no solo otorgó a Adán la chispa de divinidad, sino que fue más allá. Sofía envió emisarios, seres de luz y sabiduría, para guiar a Adán y asegurarse de que algún día llegara a comprender la verdad sobre su existencia. Estos emisarios formaban parte de la estrategia mayor de Sofía para contrarrestar el dominio de Yuldabat, garantizando que la humanidad tuviera acceso a las herramientas necesarias para liberarse de su control. El papel de la serpiente en la narrativa del Edén está directamente relacionado con la intervención de Sofía. En la tradición gnóstica, la serpiente no representa el mal o la tentación, como se ve en la tradición común, sino que es un mensajero de Sofía. Fue a través de la serpiente que Sofía impartió el conocimiento sobre el bien y el mal a Adán y Eva. Este no fue un acto de traición, como muchos podrían pensar bajo la interpretación tradicional, sino un acto de liberación, un gesto que permitió a Adán y Eva ver más allá de las mentiras y manipulaciones de Yuldabat. Lo más fascinante del papel de Sofía es cómo ella redefine el concepto de salvación. En muchas tradiciones religiosas, la salvación se alcanza a través de la obediencia a una autoridad divina. Sin embargo, en la cosmovisión gnóstica, la salvación llega a través de la rebelión, el reconocimiento de la verdad y el rechazo de la ilusión impuesta por los opresores. El don de Sofía a la humanidad no es una invitación a seguir reglas o a rendir culto a una deidad,
sino a empoderar a los humanos para que reconozcan su origen divino y se liberen de los sistemas opresivos establecidos por Yul-dabat y sus arcanos. En la interpretación tradicional del Génesis, el árbol del conocimiento es visto como un símbolo de desobediencia, una fruta prohibida que causó la caída de la humanidad. Pero en los textos gnósticos, este árbol no representa el pecado o la desobediencia. Es una llave hacia la liberación, un portal a la comprensión de la verdad que Yul-dabat ha intentado ocultar a toda costa. Aquí radica el punto crucial. Yul-dabat nunca deseó que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento, porque el conocimiento es poder. Es lo único capaz de desmantelar su dominio y exponerlo como el fraude que realmente es. Piénsalo bien, ¿qué es lo primero que hace Yul-dabat cuando Adán y Eva comen la fruta? Pánico total. No solo los castiga, sino que los expulsa activamente del jardín. ¿Por qué? Porque su nuevo conocimiento amenaza las bases de su control absoluto. Los textos gnósticos, como el Evangelio secreto de Juan, describen el árbol del conocimiento como algo más que un simple árbol. Es un símbolo de la luz divina inherente a la humanidad, una representación de las verdades más altas que Yul-dabat nunca podrá tocar. Comer del árbol no fue un acto de rebeldía contra un creador benevolente, sino una afirmación del despertar espiritual, una acción que permitió a Adán y Eva conectarse con su verdadera naturaleza. Fue una revelación transformadora. Adán y Eva no simplemente cayeron, despertaron. Vieron el mundo como realmente era, una estructura diseñada para mantenerlos en la oscuridad. El árbol del conocimiento no era solo un elemento decorativo en el jardín. Fue puesto allí intencionadamente, no por Yaldabaoth, sino por Sofía y las fuerzas del pleroma. Representaba un recurso oculto, un camino para que Adán y Eva alcanzaran la gnosis, la sabiduría divina que les permitiría liberarse del engaño de Yaldabaoth. Esta acción deliberada apuntaba a iluminar su verdadera naturaleza y revelar el panorama más amplio de la realidad. Desde esta perspectiva, el árbol no era una prohibición, sino un don invaluable que Yaldabaoth trató de ocultar a través de mentiras y amenazas. Es aquí donde entra en juego la figura de la serpiente. En las narraciones convencionales, la serpiente es condenada como un corruptor, como el agente que desencadenó el destino de la humanidad. Sin embargo, en la visión gnóstica, su rol es radicalmente diferente. La serpiente no era un traidor, sino un mensajero enviado por Sofía para guiar a Adán y Eva hacia la verdadera comprensión. Lejos de ser un engaño, lo que la serpiente ofrecía era una revelación crucial. Al comer del fruto del árbol, Adán y Eva no encontraron la muerte, como Yaldabaoth había advertido, sino la posibilidad de descubrir su verdadera naturaleza. En este sentido, la serpiente actúa como una figura heroica, desenmascarando las falsedades del demiurgo y capacitando a la humanidad para dar sus primeros pasos hacia la emancipación espiritual. Es, en esencia, una guía hacia la realización. El árbol del conocimiento también introduce un tema central en la reflexión gnóstica. El auténtico crecimiento surge a través de desafíos significativos. Al comer del árbol, Adán y Eva no solo adquirieron conocimiento, también ganaron la capacidad de cuestionar, de desafiar y de evolucionar. El sufrimiento que Yaldabaoth les impuso no era el resultado de la intervención de la serpiente, sino el costo de obtener libertad. Era el precio de salir de la ilusión y entrar en la realidad de su potencial divino. Avancemos hacia un aspecto más oscuro de esta historia, la eliminación sistemática de la perspectiva gnóstica y su enfoque radical sobre la creación, el conocimiento y la liberación. Esta supresión no fue un simple accidente histórico, fue un movimiento calculado por parte de las autoridades religiosas para mantener el control y el poder.
porque estas enseñanzas alternativas representaban una amenaza directa a su hegemonía. En los primeros siglos de la cristiandad no existía una única ortodoxia. Había numerosas comunidades, cada una con su interpretación particular de las enseñanzas de Jesús. Los gnósticos, entre otros, ofrecían una comprensión distinta de Dios, del origen del universo y del propósito humano. Sus textos y tradiciones desafiaban el creciente poder de la Iglesia institucional. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se consolidó y se entrelazó con la autoridad política del Imperio Romano, los textos gnósticos se convirtieron en blanco de persecuciones. Para la Iglesia emergente, los gnósticos eran más que disidentes teológicos, eran un peligro para la estabilidad de la nueva ortodoxia. Su insistencia en una cosmología fragmentada, en la que el universo físico era obra de un creador imperfecto y malicioso como Yaldabaoth, minaba la imagen de un Dios supremo y omnipotente. Esta lucha por el control del relato marcó el inicio de una campaña sistemática para erradicar las enseñanzas gnósticas. Se trataba no solo de una lucha espiritual, sino de un esfuerzo estratégico por parte de las autoridades religiosas para asegurar su dominio y mantener a las masas dentro de un marco de creencias cuidadosamente controlado. Esto contradecía directamente el mensaje central de la Iglesia, que dependía de la representación de Dios en los textos antiguos como el Creador Supremo. Si Yaldabaoth no era el verdadero Dios, entonces toda la autoridad de la Iglesia, basada en sus leyes y doctrinas, quedaba en entredicho. Este conflicto alcanzó un punto crítico en el siglo IV, cuando el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. Con el Concilio de Nicea, en el año 325, la Iglesia inició un proceso de consolidación doctrinal, estableciendo los límites de lo ortodoxo y etiquetando cualquier otra enseñanza como herética. Las ideas gnósticas, que rechazaban la supremacía del mundo material y priorizaban la iluminación espiritual personal, se convirtieron en uno de los primeros blancos de condena. Sin embargo, la Iglesia no se limitó a desacreditar estas creencias en el ámbito teológico. Se desplegó una campaña activa para borrar los textos gnósticos y desmantelar sus comunidades. Algunas escrituras que lograron sobrevivir, como el Evangelio de Tomás, el Apócrifo de Juan y el Evangelio de Felipe, lo hicieron únicamente porque fueron ocultadas cuidadosamente por sus seguidores. Fue solo en 1945, con el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, que una colección significativa de textos gnósticos salió a la luz, revelando un tesoro de conocimiento espiritual que había permanecido oculto durante siglos. ¿Por qué la Iglesia se esforzó tanto en erradicar estos textos? La respuesta radica en el control. La tradición gnóstica promovía la búsqueda espiritual interna y el conocimiento directo de lo divino por encima de la obediencia a las autoridades externas. Según esta visión, la salvación no dependía de seguir reglas o rituales impuestos, sino de descubrir la chispa divina que yace en cada ser humano. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Esto representaba una amenaza directa para la estructura jerárquica de la Iglesia, que se veía a sí misma como el intermediario indispensable entre Dios y la humanidad. Si las personas podían acceder al conocimiento espiritual por sí mismas, la función mediadora de la Iglesia, y por ende su poder se volvía redundante.
Por eso, la represión no fue solo una cuestión teológica, sino también un acto de preservación del poder institucional. Las comunidades gnósticas fueron perseguidas con dureza. Sus líderes fueron ejecutados, sus escrituras incendiadas y sus enseñanzas desacreditadas sistemáticamente. La Iglesia los marcó como heréticos, demonizó sus creencias y reescribió la historia para presentarlos como desviados o lunáticos. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Lejos de ser simples herejes, los gnósticos eran intelectuales, filósofos y buscadores espirituales cuya cosmovisión desafiaba las narrativas predominantes. Esta represión no se limitó a ellos. Otros grupos con perspectivas similares, como los cátaros en la Europa medieval, enfrentaron destinos igualmente brutales. Los cátaros compartían muchas ideas gnósticas, especialmente la creencia de que el mundo material era una trampa. Por ello, fueron declarados heréticos por la Iglesia Católica y exterminados en una cruzada. Sus textos y enseñanzas fueron aniquilados y sus comunidades completamente desmanteladas. El patrón era evidente. Cualquier sistema de pensamiento que cuestionara la autoridad eclesiástica era aplastado mediante una combinación de represión intelectual y violencia sistemática. Es asombroso cómo tanto de la tradición gnóstica logró llegar hasta nosotros a pesar de los numerosos intentos por erradicarla. Los textos de Nag Hammadi, junto con las menciones dispersas en las críticas escritas por los padres de la Iglesia, nos brindan un vistazo a un sistema de pensamiento espiritual que estuvo al borde de desaparecer para siempre. Estas obras nos muestran una perspectiva que pone énfasis en cuestionar, en buscar y en encontrar verdades más profundas, en lugar de simplemente seguir ciegamente una fe impuesta o una obediencia pasiva. Consideremos lo que los gnósticos entendían como el destino último de la humanidad y el colapso de Yaldabaoth. Para ellos, la historia no concluía con la expulsión de Adán y Eva del Edén, ni con la represión de las enseñanzas gnósticas. En sus textos, el relato se alargaba hacia una lucha cósmica, un conflicto continuo que buscaba la liberación del espíritu humano del dominio del mundo material. Los gnósticos veían la creación material de Yaldabaoth como defectuosa y destinada a desmoronarse. Su dominio, aunque opresivo, no era permanente. Por el contrario, lo consideraban intrínsecamente débil. ¿La razón? Según su visión, Yaldabaoth dependía totalmente del engaño. Su poder se sostenía en la capacidad de hacer que la humanidad creyera que el universo físico era todo lo que existía y que él era el ser supremo. En el momento en que las personas lograban ver la verdad detrás de esta ilusión, la autoridad de Yaldabaoth se desmoronaba. La clave para romper este ciclo de engaño era la gnosis, un conocimiento divino que iba más allá de la mera comprensión intelectual. Se trataba de una experiencia profunda que conectaba a las personas con su esencia divina y con el pleroma, el reino verdadero de luz y unidad. Según los gnósticos, cada ser humano albergaba dentro de sí una chispa de esa divinidad, y el objetivo supremo era despertarla. Este despertar no implicaba rechazar la realidad o evadir responsabilidades, sino trascender las falsas percepciones impuestas por la creación defectuosa de Yaldabaoth. Los gnósticos veían a la humanidad como actores fundamentales en este drama cósmico. A diferencia de otras tradiciones religiosas, donde la salvación viene otorgada por un ser divino externo, el gnosticismo proponía que cada persona jugara un papel activo en el desmoronamiento de Yaldabaoth. A medida que más personas despertaban a su verdadera naturaleza divina, el poder de Yaldabaoth se debilitaba progresivamente,
era un proceso de desmontar su imperio desde dentro, liberando mentes una por una. Pero los gnósticos no solo vieron a Yaldabaoth como un enemigo a derrotar, también lo consideraron un ser con la posibilidad de redimirse. En algunos textos se describe cómo Sofía interviene en su destino, intentando reconducirlo hacia la luz y la verdad. Este enfoque aporta una dimensión fascinante a la narrativa gnóstica. Yaldabaoth no es simplemente un adversario eterno, sino una figura nacida de la ignorancia. Su caída no se trata solo de destruirlo, sino de restaurar el equilibrio cósmico. Por ello, los gnósticos visualizaban un futuro en el que el mundo material se desvanecería y la humanidad regresaría plenamente al pleroma, el reino de la unidad divina. Esta no era una visión apocalíptica tradicional llena de fuego y azufre. En lugar de eso, se trataba de un regreso a la unidad primordial. Según los gnósticos, el universo físico era simplemente una construcción efímera, una sombra proyectada por Yaldabaoth como parte de su engaño. Una vez que la humanidad despertara por completo y las chispas divinas se unieran nuevamente al pleroma, el mundo material carecería de propósito y por ende se desvanecería. Las ilusiones que Yaldabaoth había tejido caerían y la luz genuina brillaría sin obstáculos. Este planteamiento redefine radicalmente el concepto de salvación. No se trata de obtener el favor de un Dios externo ni de huir de un castigo, sino de reclamar aquello que siempre nos perteneció por derecho. En este contexto, los gnósticos no esperaban a un Salvador que viniera a resolver sus problemas. Creían firmemente que el poder de desmantelar el dominio de Yaldabaoth ya estaba presente dentro de ellos, dentro de todos nosotros. Este mensaje, en esencia, era profundamente revolucionario, especialmente en una época dominada por sistemas que requerían obediencia y conformidad. Entonces, ¿qué implica el fin de Yaldabaoth para la humanidad? Significa la liberación última, no solo del sufrimiento físico, sino también de las falsas creencias que nos mantienen prisioneros del miedo, la ignorancia y la división. Para los gnósticos, el futuro ideal era uno donde no existieran barreras entre lo divino y la humanidad, donde la chispa de luz en cada persona pudiera manifestarse plenamente y donde los falsos gobernantes del mundo material quedaran sin poder ni influencia. Según algunos estudiosos modernos, los textos gnósticos reflejan una visión profundamente crítica del poder y la autoridad. Estos escritos a menudo interpretan las estructuras de poder terrenales como extensiones del dominio de Yaldabaoth. A diferencia de otras tradiciones religiosas que legitimaban el orden político, el gnosticismo invitaba a sus seguidores a cuestionar la jerarquía no solo espiritual, sino también social y política. Una de las innovaciones de la cosmología gnóstica es la descripción detallada de las emanaciones divinas conocidas como eones. Estos eones no solo representan aspectos de lo divino, sino que también ofrecen una guía simbólica para el alma en su viaje de retorno al pleroma. En este sentido, el gnosticismo no se limita a hablar de salvación personal. Ofrece un mapa metafísico para la reintegración del cosmos. El gnosticismo también reexamina el papel de figuras clásicas de las escrituras hebreas y cristianas. Por ejemplo, en algunos textos gnósticos, figuras como Caín y Judas Iscariote no son tratados exclusivamente como villanos, sino como personajes que, en ciertos contextos, ayudan a desencadenar eventos cruciales para la revelación de la verdad. Este enfoque revaloriza a personajes marginalizados en la tradición ortodoxa. Además de sus enseñanzas teológicas, los gnósticos tenían rituales complejos diseñados para facilitar la experiencia de la gnosis.
Estas prácticas incluían meditación, recitación de himnos y a veces incluso ceremonias que simbolizaban el viaje del alma a través de los reinos cósmicos. A diferencia de los rituales de la Iglesia Ortodoxa, estos actos no eran simplemente conmemorativos, sino herramientas para un despertar espiritual directo. El papel de la divinidad femenina en los textos gnósticos es otro aspecto distintivo. A través de figuras como Sofía, los gnósticos introducen una imagen dinámica de lo divino femenino que no se encuentra en las tradiciones cristianas dominantes. Sofía no solo es la madre cósmica, sino también una heroína trágica, cuyo deseo de comprender el misterio divino desencadena la creación del mundo material. El impacto cultural del gnosticismo va más allá de los círculos religiosos antiguos. En la modernidad, artistas, escritores y cineastas han recurrido a los conceptos gnósticos como fuentes de inspiración. Películas, novelas y obras filosóficas contemporáneas a menudo reinterpretan la idea de un mundo ilusorio gobernado por un demiurgo, explorando cómo esta metáfora puede aplicarse a cuestiones de libertad personal y percepción de la realidad. Aunque la Iglesia Ortodoxa intentó suprimir completamente el gnosticismo, sus conceptos nunca desaparecieron del todo.